Centro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. Ofensiva militar en el departamento del Cauca contra las disidencias de las FARC. Luego de varios ataques con carros bomba por parte de estas disidencias comandadas por alias Iván Mordisco, las fuerzas militares lanzaron la llamada Operación Trueno, con la que se tomaron varias regiones del Cauca. La ofensiva deja hasta el momento un saldo de 20 guerrilleros abatidos y 17 capturados. El ejército informa que ha desmantelado decenas de laboratorios, campamentos y que ha neutralizado kilómetros de campos minados. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El presidente Gustavo Petro recompuso hoy la terna para fiscal general de la Nación. En carta entregada a la Corte Suprema de Justicia, el jefe de Estado incluyó a su viceministra de Defensa y exmagistrada auxiliar de ese alto tribunal, Luz Adriana Camargo Garzón, en reemplazo de la exfiscal Amparo Cerón. A la jurista Luz Adriana Camargo, quien siempre ha trabajado de la mano del hoy ministro de Defensa, Iván Velázquez, la acompañan las exfiscales Ángela María Buitrago y Amelia Pérez Parra, quienes estaban en la terna inicial. Una de estas 3 mujeres, si sus nombres son aceptados por la Corte Suprema, reemplazará al fiscal general Francisco Barbosa, quien termina su periodo en febrero del año entrante. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Está todo listo para las movilizaciones de mañana en diferentes ciudades del país a favor del gobierno. Más de 20,000 indígenas se instalaron en 2 parques de la capital de la República con carpas, baños, cocinas comunitarias. Saldrán a marchar en Bogotá en respaldo a las reformas sociales. Con su traslado a Bogotá, también buscan visibilizar la delicada situación de orden público en sus territorios y condenar el asesinato de líderes sociales. La marcha, en la que además participarán sindicatos y organizaciones sociales, comenzará sobre las 9 de la mañana, en el caso de Bogotá desde el Parque Nacional y también desde el Parque del Renacimiento, con destino a la Plaza de Bolívar. Ahí el presidente Petro dará un discurso. Hablaremos más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Juez de Nueva York declara culpable al expresidente Donald Trump de fraude financiero. Trump podría perder el derecho a hacer negocios en Nueva York si así lo determina el juez. Ex asistente personal de Trump en la Casa Blanca revela en su libro que el millonario es la peor amenaza para la democracia en Estados Unidos. Presidente Biden respalda la huelga de los trabajadores de las principales compañías automotrices de Estados Unidos. Alberto Núñez Feijóo cierra su debate de investidura arremetiendo contra el gobierno de izquierda de Pedro Sánchez. Mañana será votación para definir si es presidente. Se duplica detención de colombianos ilegales en frontera de Estados Unidos. Rusia ordena la captura del presidente de la Corte Penal Internacional. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue declarado culpable de fraude en Nueva York. Según un juez de la Gran Manzana, Donald Trump es responsable de inflar sus activos por varios años para conseguir préstamos de los bancos. Asimismo, el candidato a ocupar nuevamente la Casa Blanca exageró su patrimonio para poder acceder a otros beneficios económicos. En el proceso también están incluidos sus hijos Donald Trump Jr. y Eric Trump. El juez de Nueva York los encontró responsables de los delitos de fraudes financieros continuados cometidos dentro de la empresa Trump Organization. Por su parte, la fiscal del estado de Nueva York, Letitia James, quien además presentó la denuncia, reclamó una multa de $250 millones. Sin embargo, este no es el único caso que enfrenta Donald Trump con la justicia, ya que tiene 3 más abiertos. El de las elecciones del 2020 en Georgia, en donde lo culpan por haber intentado presuntamente alterar el resultado en este estado clave del sur del país. Una segunda investigación donde es acusado de socavar los cimientos de la democracia estadounidense al intentar alterar el conteo de los votos de las presidenciales 2020, y un caso 3 correspondiente a los documentos clasificados tomados por el exmandatario al salir de la Casa Blanca.
Cassidy Hutchinson, ex asistente de Donald Trump en la Casa Blanca, reveló en su libro que el mandatario es aún más caótico de lo que se cree y que así fue su presidencia. Advirtió que Trump es actualmente la peor amenaza para la democracia en Estados Unidos. Historias de difusión, caos y comportamientos sin ley en las últimas semanas de la Casa Blanca de Trump fue lo que publicó la ex asesora de la Casa Blanca, Cassidy Hutchinson. En lo escrito, Hutchinson también hace demandas salvajes, como la del exsecretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows, quien quemó y filtró documentos clasificados a medios de comunicación de derecha y amigos. También afirma que el abogado de Trump, Rudy Giuliani, la manoseaba de forma inapropiada el día de la insurrección del Capitolio. Asimismo, muestra a importantes figuras republicanas, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, diciendo claramente entre bastidores lo que se abstuvieron de decir al pueblo estadounidense, que Joe Biden había ganado las elecciones pasadas y Trump había perdido. Y el presidente Joe Biden se unió a la protesta automotriz. Es el primer mandatario en apoyar una huelga en el sector. Desde hace 2 semanas, trabajadores de 3 de las empresas más grandes de carros, General Motors, Ford y Stellantis, entraron en huelga para recuperar los beneficios que se vieron obligados a dejar hace más de una década, cuando las empresas estaban al borde de la quiebra. A su vez, Joe Biden viajó a Detroit para reunirse con el grupo de trabajadores, quien se convirtió en el primer mandatario en la historia en apoyar una huelga. You should be doing incredibly well too. The simple problem. Stick with it, because you deserve the significant raise you need and other benefits. Let's get it. Let's get back what we lost, okay? También se prevé que el expresidente Donald Trump visite al grupo de manifestantes, estrategia que aplica en temporada de campaña a elecciones para el 2024. En España finalizó la primera jornada de debate de investidura del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Mañana será la votación. Tras 9 horas de discusiones, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, suspendió la celebración de este debate, luego de que Feijóo ofreciera un discurso donde garantizó un gobierno en solitario de su partido, pero con grandes pactos. Dejar atrás los bloques y los bloqueos, garantizar la estabilidad del país y abordar un programa de reformas a través de grandes acuerdos, en el conjunto y comunidad por comunidad. Por su parte, Núñez Feijóo apuntó que trabajará con las diferencias que tiene con el presidente actual y líder del Partido Socialista Obrero Español, PSOE, Pedro Sánchez. Seguiré tendiendo la mano hasta que llegue a alguien en su partido con la determinación y el sentido de Estado suficientes para acogerla. Se lo aseguro, señor Sánchez, se lo aseguro. Hasta el momento, el líder del Partido Popular tan solo tendría garantizados los votos a favor de sus 137 diputados, el de los 33 diputados del Vox y de los 2 diputados con que cuentan de Unión Pueblo Navarro y Coalición Canaria en el Congreso de los Diputados. En total son 172 votos que no le alcanzan para la investidura, pues necesita una mayoría absoluta de 176 respaldos en la primera votación que será mañana. Si Núñez Feijóo no logra la presidencia mañana, tendrá una segunda oportunidad el próximo viernes, pero en este caso solo necesitaría más votos a favor que en contra. En otros temas, las detenciones de colombianos indocumentados en Estados Unidos se duplicaron. En el mes de agosto, el flujo de migrantes colombianos ha aumentado, olvidando las restricciones por el país americano. De acuerdo con las últimas estadísticas de la Agencia para Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, se registraron 9.811 arrestos, en su mayoría en la frontera sur, un incremento de casi el 50% en comparación de los meses de junio y julio.
De acuerdo con la información, en junio de 2023 fueron detenidos 5.383 colombianos, mientras que en julio la cifra ascendió a 6.625 arrestos. Sin embargo, con el repunte del mes de agosto, Colombia llegó a una cifra histórica en el número total de arrestos en los primeros 11 meses del año fiscal del 2023, con un total de 152.974 detenciones, superando con creces el año del 2022, en el que se reportaron 130.971. Según comenta la organización, basados en los testimonios de colombianos y extranjeros detenidos en las últimas semanas, la falta de oportunidades en América Latina, particularmente como en Colombia, impulsan a las personas a buscar un futuro mejor en Estados Unidos. Guatemala y México blindan su frontera común ante la criminalidad. El ejército de Guatemala movilizó a 2.000 soldados para blindar su frontera con México debido a la violencia provocada por el narcotráfico en esa zona. Las Fuerzas Armadas se encuentran realizando operativos principalmente en el departamento de San Marcos. El gobierno de Rusia ordenó la búsqueda y captura del presidente de la Corte Penal Internacional. Por medio del Ministerio del Interior ruso, este país incluyó al presidente de la CPI en su lista de personas a capturar. Moscú ha tomado represalias contra esa institución judicial desde marzo, cuando la CPI produjo una orden de arresto contra el presidente Vladimir Putin, a quien acusa de trasladar ilegalmente a niños y niñas ucranianas a Rusia. La estadounidense Chevron planea nueva producción de petróleo en Venezuela con una cantidad de 65.000 barriles por día. Luego de que Washington autorizara ampliar sus operaciones, ha permitido que la empresa tenga un margen de exportación de crudo a territorio norteamericano. Por otro lado, la empresa también es la única con permisos especiales para operar en el país sudamericano. El gobierno Biden advirtió que podría ampliar las licencias debido a la escasez del suministro global. Y el gobierno de Corea del Norte afirmó que está a punto de iniciar una guerra nuclear en la península coreana. Militares norcoreanos dijeron que la situación militar entre las dos Coreas se dirige a una guerra nuclear debido a la cooperación militar creciente entre Estados Unidos y Corea del Sur. El líder norcoreano Kim Jong-un se reunió recientemente con el presidente ruso Vladimir Putin, según lo que informaron, para negociar un acuerdo de armas. En Estados Unidos ponen a prueba un robot que prepara guacamole. En Estados Unidos, un grupo de restaurantes de comida rápida especializada en cocina Tex-Mex está probando un robot que espera reducir a la mitad el tiempo en que se tardan los trabajadores en preparar el guacamole. El robot colaborativo, apodado Autocado, cortará, descorazonará y pelará aguacates antes de que el personal del restaurante los triture a mano. Los trabajadores emplean una medida de 50 minutos en preparar una tanda de guacamole. El restaurante colabora con la empresa de tecnología Vebu en el desarrollo del robot Autocado, la cual pretende mejorar la velocidad del procesamiento del dispositivo, lo que podría reducir en un 50% el tiempo de preparación del guacamole sin perder la calidad del producto. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas Canal 1. Recuerden que ese es el horario que ocupa nuestro director general, Yamid Ahmad, en Pregunta Yamid. Hoy, el invitado a Entrevistas Canal 1 es el abogado Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierra, que hoy tuvo bastante trabajo. Doctor Gerardo, buenas noches. Buenas noches, sí, efectivamente hoy estuvimos en el Congreso, en un debate de control político, y en las primeras horas de la mañana presentamos una denuncia penal por la no entrega de títulos en el pasado en la Agencia Nacional de Tierras. Entiendo que son 78 casos que usted puso en conocimiento por cuáles delitos supuestamente que cometieron funcionarios que lo antecedieron ahí en esa agencia. Prevaricato por omisión y además fraude a resolución judicial. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente hay unos 78 casos todavía ordenados por los jueces de restitución de tierras y los tribunales, los magistrados de los tribunales de restitución de tierras que no se han cumplido. Son del 2011, 2013, 2015, 2019, 2020, órdenes de los jueces
que llegan a la agencia donde nos ordena que expidamos una resolución dándole la propiedad a una persona que lleva muchos años viviendo allí y que fue despojada de sus tierras porque son de los temas de restitución, restituir, volver las cosas al estado en que se encontraban antes de causado el daño, y los jueces en un acto de justicia devuélvanle esa tierra a la gente. Y como esa gente estaba sobre baldíos, eran ocupantes, pero tenían un derecho, entonces los jueces nos dicen, devuelvan la tierra y además acrediten la propiedad. Entonces, eso es lo que ha dejado de hacerse, por lo menos evidentemente, en estos 78 casos. ¿Esos 78 casos tienen que ver con restitución de predios en zonas baldías, es decir, que eran del Estado, o porque fueron despojados por guerrilleros, por paramilitares también? Se unen las dos cosas. Fueron despojados por guerrilleros, por paramilitares o por los propios agentes del Estado, sacados de sus tierras, en muchos casos vendidos esos predios. La gente a veces vende la mejora cuando está sobre un predio y no tiene el título. Pues bien, ellos estaban ocupando predios baldíos, entonces los quitaron. Ya llevaban un periodo allí, 10 años, 5 años, 15 años, se llaman ocupantes según nuestra legislación y ya tienen unos derechos. Y entonces perdieron esos derechos que habían acumulado con el tiempo allí porque fueron despojados. Entonces, ¿qué nos están diciendo los jueces de restitución y los magistrados? Devuélvale ese baldío, devuélvale esa misma tierra que le quitaron y además entréguele el título de propiedad. Porque la agencia tiene competencia para hacerlo sobre bienes baldíos, bienes de la nación. Entonces, nos dieron la orden, o le dieron la orden, desde hace el 2011 para acá, y todavía no se han cumplido esas órdenes. 12 años. Sin ninguna justificación. ¿Y quiénes están comprometidos en esos 78 casos por la supuesta comisión del delito de prevaricato por omisión y fraude a resolución judicial? Pues bueno, uno diría de entrada los directores nacionales. Los directores nacionales por no haber hecho cumplir esas órdenes de los jueces. Luego de ahí para abajo ya los funcionarios que tuvieran responsabilidad en la firma de esas resoluciones, directores regionales, es posible que lo tengan. Presuntamente están en los delitos, lo hemos entregado a la Fiscalía es la que debe indagar más allá, ¿cierto? Pero nosotros lo que encontramos evidente después de un estudio muy detallado de estas sentencias, cuando yo llegué a la agencia habían 700 sentencias sin cumplir. Hemos avanzado. Hoy nos quedan estas 78. Algunas quedan allí, pero porque tienen una decisión de por medio todavía. Cuando los jueces nos dicen hay que solicitar una autorización de la autoridad ambiental, por ejemplo. Entonces tenemos que esperar a que salga la decisión de la autoridad ambiental. Pero cuando no hay ningún requerimiento previo para expedir esa resolución, tenemos que hacerlo. ¿Esta ya era una sentencia definitiva? Sí, definitiva. O sea, 78 casos con sentencia definitiva que compromete cuántas hectáreas de tierra y en dónde, doctor Bruguera. Esto compromete más de 1000 hectáreas. Que deben ser entregadas en varias partes del país. Sí. Está en Antioquia, está en el Magdalena, está en Bolívar, está en la parte norte del país, Santander y norte de Santander, está en Nariño, de las que recuerde aquí. ¿Y esos propietarios de esas tierras que no les han sido restituidas, quiénes son? Son campesinos que vivieron allí, son personas que fueron luego a la... Que viven de labrar la tierra. Que viven de labrar la tierra, que no tienen otra tierra además, porque si no, no serían objetos de reforma agraria. Pero además es un tema de justicia. Pudiera tener otro predio, si se lo quitaron hay que devolvérselo. Y ellos ese proceso lo adelantaron desde el 2011, ¿cierto? Cuando están los jueces de restitución de tierras y no se ha cumplido. Lo adelantaron ante una autoridad judicial y no se ha cumplido. Pues bueno, es el momento de hacer cumplir, es un acto de justicia realmente. No es un acto ni de reforma, ni de equilibrio social, ni de igualdad, ni de derecho de la gente porque no tienen tierra. No, es que ellos tenían de qué vivir porque estaban explotando un baldío. Y de pronto lo quitaron, los despojaron. Pues bueno, en un acto de justicia, los jueces dicen devuélvanle su tierra y mejoren la condición entregándole el título. Además, le deben entregar un proyecto productivo. Doctor Gerardo, usted es abogado, por lo tanto, conocedor de la ley y además activista en derechos humanos y restitución de tierras antes de ser el director de la Agencia Nacional de Tierras. ¿Cómo entender que alguien a quien le llega una decisión judicial diciendo entregue, no la entregue si sabe que va a cometer los delitos que usted dice cometieron? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás? Mire, el primer día que yo llegué a la agencia, el día que me posesioné, que fue el 7 de septiembre del año 2022, el año pasado, lo primero que pregunté fue eso, porque yo llegué a las 10 de la mañana y me acaba de posesionar, hicimos una reunión con todos los directivos y pregunté cuántas sentencias no se han cumplido. No había una cifra exacta. Pedí que nos dieran una cifra exacta, nos demoramos una semana.
en que los funcionarios que estaban reconstruyeran cuántas sentencias habían. Porque yo tenía la información previa, antes de estar en la agencia, de que muchas de esas decisiones no se cumplían. Y no se cumplían porque repetían el procedimiento. Imagínense que para devolverle un predio a una persona, entonces la persona va y cuenta su historia, lleva documentos y tiene ante la unidad de restitución de tierras. Y la unidad de restitución de tierras tiene que medir el predio, saber cuál es la familia y cuáles son los hechos de violencia. 3 cosas fundamentales. Sí. Y dicta una resolución. Entonces ya está medido el predio. Luego pasa donde el juez, y el juez hacía repetir la medición del predio. 2 veces ya el mismo predio medido, que no tiene sentido. Y luego llegaba a la agencia con la orden y los funcionarios de la agencia volvían a repetir la medición del predio. Yo le dije, no señores, eso no es así. Simplemente hay una orden de un juez y uno dice, en virtud de la sentencia número tal, orden número tal, dicto esta resolución y entregó la tierra. Eso no tenía otro trámite. Pero la gente se inventaba trámites y mantenían eso allí sin entregar la tierra. Entiendo, yo creo que algunas cosas por descuido, por desorden, porque no tenían centralizado el tema, o, ¿cierto?, porque se inventaban trámites. Es que está por intereses oscuros, doctor Gerardo. Bueno, eso que lo define la Fiscalía. Nosotros estamos entregando precisamente usted por eso precisamente estamos, y por una decisión del presidente después de la entrega que hicimos en El Salado. Ya esto había una denuncia sobre estos temas, la habíamos presentado a la Fiscalía, pero el presidente reitera una orden pública que nos da en la agencia de solicitar que se investigue precisamente estos casos. ¿Por qué esas tierras no se habían devuelto? Pasemos al segundo caso, la extranjerización de la tierra. ¿Qué es eso por lo que usted fue citado a un debate del Congreso de la República por el senador Wilson Arias, quien es del pacto histórico, como usted hizo campaña por el presidente Gustavo Petro, pero él denuncia ciertas anomalías de tenencia de tierra en manos extranjeras? ¿Qué fue lo que pasó en ese debate? Sí, esta mañana en un debate en el Senado nos citó el senador Wilson Arias, la Comisión Quinta de la Cámara, que es la encargada de conocer los asuntos agrarios. Y efectivamente allí hay una porción de tierra, 39.000 hectáreas, que quedan en Puerto López, en el Meta. Y en Puerto Gaitán. Puerto Gaitán, excúseme, sí, Puerto Gaitán en el Meta. Y son 39.000 hectáreas que la ocupan una comunidad denominada los menonitas, ¿cierto? La comunidad religiosa extranjera. Comunidad religiosa, sí. Hay varias versiones, yo he conocido, he leído algo sobre el asunto, primero de Holanda, de Estados Unidos, luego de México, de diferentes partes. Aquí en Colombia hay otra comunidad, también hay una comunidad menonita. Entiendo, no tienen relación con la que está en el Meta, en Puerto Gaitán. Esas 39.000 hectáreas, si pudiéramos ver el mapa... Ahí hay un mapa en televisión que nos va a punchar nuestro productor Jorge Cardoso. Exactamente. Entonces, esas solicitudes del senador Wilson Arias del año pasado se han venido estudiando por la agencia y este es el mapa que podemos mirar. ¿Esos colores qué son, doctor? Los colores que son ahí, lo que está en amarillo... Sí, señor. Lo que se ha podido demostrar, los predios que hay allí, es que esos tienen escritura y certificado de libertad de tradición. O sea, tienen propiedad. O sea, los menonitas son dueños de toda esa tierra. De esa parte amarilla. Sí, con señor. Escritura y certificado de libertad de tradición. Sí, señor. ¿Cuál es la reclamación? Que acumulan sobre predios adjudicados por Incora, Incoder y por la agencia. Prohibido está, más allá de la UAF. Y la UAF, ¿qué es? Unidad Agrícola Familiar. Unidad Agrícola Familiar que define qué porción de tierra es necesaria para un proyecto productivo que sostenga una familia, para señalarlo de esa manera. Allá es más alta, ya es cerca de 100.000 hectáreas. Sí, señor. ¿Cierto? Entonces lo amarillo decíamos que es lo donde ellos tienen demostrado que ellos son propietarios a través de su escritura y certificado de libertad y tradición. Lo rojo está en trámite de parte nuestra porque estamos estudiando si es baldío o no para recuperarlo para la nación. Allí también están los menonitas. Y lo verde, también están ellos ahí sobre ese territorio verde, pero el viernes pasado... Hace 3 días nosotros dictamos unas resoluciones después de un estudio. Estas resoluciones son 3 resoluciones donde recuperamos esas tierras para la nación. Y estamos hablando de cuántas hectáreas en cada color. Bueno, estamos hablando... Si la memoria no le falla, digamos, lo que aquí tengo los datos muy... Malabar, que es el predio más grande de los verdes allí en el mapa, tiene 6.744 hectáreas. Luego el segundo, el 1.535 hectáreas, que es la cabaña, el verde patica, segundo. Sí, correcto. Que parece la Guajira ya. Que parece el Cesar, mismo. Exactamente. Y la parte de arriba, una parte pequeña, son 63 hectáreas. Eso es lo que recuperó el Estado. Eso es lo que recuperamos el viernes pasado. ¿Y cómo se lo quita a los menonitas? Bueno, hay que dejar que queden ejecutoriadas estas órdenes en primer lugar, estas resoluciones. Y luego se pasará a
hay que, en un trámite administrativo, a decirle con la productividad que hay allí, con los cultivos que hay allí, bueno, tendrá que haber un acuerdo primero de administración de esos bienes, de ese cultivo, de esas 8.000 hectáreas. Que siembran arroz, maíz, soya. Cereales, fundamentalmente, si también tienen un alimento para animales, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hemos recuperado de esos predios, pero además la agencia, al lado, ahí en ese mismo mapa, si me lo permite nuevamente, al costado derecho, en la parte superior, al lado del lote más grande verde, ¿cierto? Hemos comprado 9.000 hectáreas más. Sí, señor. Que estaban en manos de la SAE, comprado la SAE para entregárselo a la comunidad de Chavilonia. Ya se entregó ese predio. ¿Qué es la comunidad de Chavilonia? Una comunidad étnica allá de esa parte de los Sucuani, que de los Sucuani, perfectamente. Es una comunidad indígena de los Sucuani que precisamente está en litigio con los menonitas por esa tierra, porque ellos dicen que están en campos ancestrales, que hay cementerios y demás temas que conciernen a los pueblos históricamente originarios. Y ancestralmente. Ellos alegan que corresponde, hay una solicitud sobre la agencia para que entreguen esas tierras. Y precisamente esa es la pelea. Menonitas indígenas. Menonitas, ahí está la discusión con ellos. Entonces, nosotros, ¿qué hemos podido clarificar? Lo verde ya lo recuperamos, lo rojo está en trámite y lo amarillo hay una discusión que deben resolver jueces. ¿Por qué? Porque hay un acto entre particulares. Los menonitas le compraron a unas personas a las cuales se les había adjudicado ya la tierra. Sí. El Cora Incodel les había entregado títulos a esas personas. Esas personas, después de vencer el tiempo que deben mantener sin venderlo, lo vendieron a los menonitas. Que no llevan mucho tiempo en Colombia ahí, no llevan más de 2016 10 años. Más o menos, 2016 están acá. Todos pues de origen extranjero y están allí. Entonces, esa parte amarilla tendrán que decidirlo por la vía judicial, que resuelven los contratos entre los particulares. ¿Qué se busca allí? Declarar la nulidad de esos contratos. ¿Qué nos ha pedido el Congreso de la República? Que adelantamos nosotros las demandas. Vamos a profundizar mucho más en ese tema. Sabemos, hoy quedó claro en el debate en el Congreso, que falta normatividad sobre ese tema, sobre lo de la extranjerización de la tierra. Todos los países del mundo le ponen un límite a eso. Colombia no lo tiene, ni lo ha regularizado, ni lo ha regulado. Entonces hay que regularlo, eso es necesario. ¿Y dónde más hay casos como este, donde extranjeros tengan una propiedad extensa de tierra, como en Altillanura, en Puerto Gaitán Meta? Bueno, yo he escuchado que en el oriente antioqueño, sabemos que en Urabá, en Catatumbo, en otras partes del llano, que recuerde aquí rápidamente, hay comunidades extranjeras que buscan comprar tierra en Colombia. ¿Y por qué lo hacen, doctor Gerardo? Bueno, yo creo que hay un tema de fertilidad de una parte de la tierra, segundo el tema del agua, la productividad de alimentos, la falta de regulación del Estado colombiano en ese tema. El Congreso y nosotros como gobierno tenemos que preocuparnos en eso. Hoy quedó una mesa técnica conformada que será con el Congreso de la República, el Gobierno Nacional, para proyectar una ley, presentarla al Congreso de la República que nos permita tener mayor regulación, mayor control legal sobre las tierras en Colombia. El tema de la propiedad privada, ese es un ejemplo, los indígenas versus los menonitas en Puerto Gaitán, departamento del Meta. Regresamos a Entrevistas Canal 1. Doctor Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierra, ¿qué es lo que está pasando con reiteradas invasiones en los últimos 15 días? La anterior, el 21 de septiembre, denunciadas por los propietarios de una finca de palma que produce aceite en el corregimiento El 2, municipio de Turbo. Yo he recibido a través de comunicación digital unas personas que informan sobre esa situación. Lo que pasa es que la información que nosotros tenemos en la agencia es que hace 3 meses que viene siendo invadida esa finca. No conocíamos, no sabíamos. Eso es en el 2, Turbo Necoclí, y que es una finca cultivada con palma, ¿cierto? Es la información que tenemos. Sin embargo, los términos administrativos ya se vencieron. Le corresponde a ellos adelantar el proceso ante un juez, si eso lleva 3 meses. Dentro de las 48 horas siguientes han debido acudir ante la alcaldía y la inspección de policía. Nosotros, desde luego, pues toda la disposición. Hay que llamar a esta familia, hay que comunicarse con esa familia. Las personas, por lo menos que me han informado, ¿cierto? Dicen ser familias particulares en el tema del 2 de la palmicultura. Pero, doctor Gerardo, difiere ahí la información que usted tiene y que dice, que presume, porque veo que no está muy bien enterado del tema, y dice en un comunicado esa familia hoy, que la primera invasión fue el 3 de septiembre, la segunda el 15 de septiembre fue la policía,
también fue la policía, hicieron una reunión, incluso con gente de su oficina. La tercera, el 16 de septiembre, y cada vez que se terminaba la reunión, invadía, dicen ellos. Me sorprende, pues digamos, el que usted no tenga el conocimiento pleno sobre el tema. Y que el anterior fue el 21 de septiembre, y que ya de 100 hectáreas, que incluso que esa finca que ganó por Fede Palma un premio a la mejor producción de un proyecto productivo de ese nivel medio, tiene 58 hectáreas ya ocupadas por las personas que dicen, en ese comunicado yo le planteo lo que ellos dicen, han mutilado con machete y con motosierra las palmas, se han robado la maquinaria y han destruido ciertos puntos logísticos. ¿De eso no sabe nada usted? No, mire, no tengo conocimiento sobre ese asunto. Lo que sé es lo que me han escrito vía digital unas personas de allá. Por Twitter y por el WhatsApp me han entrado dos comunicaciones sobre ese tema. Una lamentándose, una persona como un veterinario y otra mujer ambientalista del municipio de Carepa. Pero la agencia no tiene funcionarios, en turno no tiene funcionarios para decir que ha asistido a una reunión de esa. Ni se ha delegado a nadie de Medellín para que asista a una reunión. Puede que haya asistido alguien. Sí. Puede que me falte información a mí. Es lo que tengo. Sí, que no se la hayan centralizado. Claro, eso puede ser. Pero lo real es que si dejaron pasar las 48 horas siguientes a esa invasión, pues le corresponde a un juez de la República resolverlo. Toda la disposición nuestra. Mire, le voy a poner ahora el otro caso. El otro caso fue el de la finca El Toro de Codazzi. Sí, señor, en Cesar. Cesar. Desde el primer momento. Que se quejó el doctor Jorge Félix Laforí. Sí, desde el primer momento nos llamaron, nos dijeron, llamé al ministro de Defensa, llamamos al segundo general de la policía a nivel nacional, hablé personalmente con el coronel Durán del Cesar. Sí. Y se actuó de manera pronto, eficaz, anterior a las 48 horas de que se consolidara allí la invasión. Y efectivamente la policía fue en dos ocasiones, habló con las personas que habían ocupado la tierra y ellos desalojaron. Luego volvieron a desalojar, ¿cierto? Hoy la finca no hay ningún ocupante. Y hay una mesa, la del Toro en Codazzi. O sea, nuestra disposición a actuar rápidamente, pero, en los tiempos y procedimientos que tenemos competencia para hacerlo. Yo hoy decir, ¿cierto?, que voy a asumir un trabajo para el desalojo, eso no me corresponde, ya le corresponde al juez de la República. Estamos en un Estado social de derecho, pero precisamente, pero lo que se le da aquí parece, con lo que usted me manifiesta, ajustado a la ley, es que el invasor entonces se demora más de 2 días y entonces ya le corresponde a un juez y no a la policía si no sale. Claro, tiene que adelantar rápidamente una... Y el propietario, si es un propietario de buena fe. Sí, claro, no, tiene que ir a la inspección de policía, a la alcaldía de inspección de policía, y es un tema policial. Dentro de las 48 horas siguientes usted tiene que hacer desocupar su predio. Pero el tema de las invasiones, para tocarlo más generalmente, las invasiones completamente han bajado. No es ahora pues nuevamente un tema de invasiones, son dos. Esta de Turbo y la de Codazzi. Codazzi solucionada y esta está sin solucionar. Yo recuerdo cuando llegamos hace un año en el gobierno, primero dijeron que habían subido las invasiones de un momento a otro, que se dispararon las invasiones. No era tal. Nosotros hicimos hacer un censo de lo que venía, ¿cierto? Y fueron 20 invasiones en 3 meses, los primeros 3 meses de gobierno del presidente Petro. ¿Cómo se soluciona eso? Eso no se soluciona a punta de bolillo y empujando a la gente. Con diálogo. Y entregando tierra. Entregando tierra, que es lo que hemos venido haciendo, y entregando títulos. Porque es que la gente, si se le entrega la tierra y si se le entrega los títulos, no necesita invadir. Doctor Gerardo, ¿el tema de invasiones no ha habido más en el Cauca ni en el sur del Valle? Bueno, hasta donde conozco, no. En el Valle nosotros compramos 24 fincas que están para entregar. Tiene que haber 24 fincas. La Emperatriz, otra finca muy famosa, emblemática allá. 2 fincas muy emblemáticas, pero 24 predios para entregar a comunidades negras y comunidades indígenas. No había habido un acuerdo. Me han dicho que ya esta semana ha habido un acuerdo. Pues mucho mejor para poder entregar esas fincas. Iba a estar el presidente, estuvo la propia vicepresidenta, la ministra de Agricultura. Pero eso lo hicimos en el norte del Cauca. Oiga, no es por falta de compra de tierras ni por falta de entrega de tierras. Y el tema de la adjudicación de tierras de este gobierno, la diferencia con la ministra y con el gobierno, y después reconocieron que eso era una cosa muy proactiva de unos señores que manejaban las redes sociales de la presidencia de la República. ¿Cuál es la realidad de las cifras que este gobierno, del cual usted hace parte, ha entregado en tierras de restitución o de entrega a los campesinos? Mira, yo te puedo responder. La restitución está en la unidad de restitución y corresponde a los jueces, ¿cierto? A la unidad de restitución, el doctor Giovanni Yule, ¿cierto? En formalización, que es entregarle el título a las familias que llevan tiempo ahí viviendo, explotando tierra y no tienen título, 1.300.000
formalización. Con la ministra hablamos, se acordó con la ministra, o la ministra dijo, mire, la terminología correcta para que no haya confusiones es esto, que se ha formalizado. O sea, formalización es lo que se va a utilizar de ahora en adelante. Formalización de la tierra, 1.300.000. ¿De dónde salen esos 1.300.000? De 300.000 aproximadamente que fueron tituladas por nosotros. Títulos expedidos, proferidos por nosotros. Para que nosotros pongamos claro, formalizamos 1.300.000, es decir, esto es legal. Es el paquete grande. Y hemos entregado 300.000. No. Ese 1.300.000, ¿cómo se descompone? ¿Cuál es el origen, la naturaleza de ese 1.300.000 hectáreas? Entonces, unas fueron expedidas completas por nosotros. Redactamos el título, hicimos la resolución, lo entregamos, lo notificamos, le entregamos el título a las personas. 2, 300.000 más aproximadamente, estoy hablando en cifras grandes, 300.000 más aproximadamente se hizo de títulos que venían del gobierno anterior, habían sido expedidos por ellos, pero no habían sido registrados en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos. Perfecto. Eso requiere un trámite. Y luego buscar las familias, notificarlas y entregarles, hacer real el derecho. Y las últimas, para completar las 1.300.000, eran títulos expedidos y registrados. Los de real el derecho, ¿cuántos son? Los que ya ustedes han hecho, tome su tierra. 1.300.000. Es eso, listo. 1.300.000. Doctor Gerardo, usted viaja al departamento de Córdoba y mañana va a hacer una entrega de tierras que coincide con la marcha convocada por el gobierno para apoyo a la reforma, incluso a la reforma agraria, donde usted encabezó una gran marcha en el Urabá. ¿Eso no es meterle agitación política a un país tan polarizado y convulsionado? No, de ninguna manera. Miren, nosotros estamos, lo hemos dicho, yo he estado en la marcha, estuve en Urabá, estuve en la de Montería también, se ha hecho una grande marcha en La Guajira, se han hecho como unas 7, 8 marchas, que han juntado como 20.000 personas. Y nosotros hemos ayudado a esas marchas, son convocadas por organizaciones campesinas y nosotros hemos ayudado con la logística de esos eventos, porque es parte del compromiso nuestro, porque es para constituir los comités de reforma agraria que establece la ley 160 de 1994. Esta reforma agraria necesita interlocutor organizado, que son quienes, los campesinos. Nosotros somos funcionarios públicos que en 3 años por lo mucho nos vamos y ya, pero la gente queda ahí. Queda con su tierra o sin su tierra, o con su título o sin su título. Ellos iban a permanecer ahí. Y entonces necesita organización con ellos. ¿Quién más sabe realmente quién tiene derecho, si el vecino tiene otra tierra, si no tiene tierra, si ese acaba de llegar? Son los mismos campesinos. ¿Y se necesita el Comité de Reforma Agraria. ¿Y cómo coincide la entrega de tierras que usted va a hacer mañana? ¿En dónde? No, porque todos los días estamos entregando títulos. Mire, todos los días. O sea, no es casualidad que mañana... Mire, ya vamos entregando... Entregamos títulos... con la presencia del presidente o sin la presencia del presidente, con la presencia de la ministra o sin la presencia de la ministra, con la presencia de Gerardo Vega o sin la presencia de Gerardo Vega. Estamos yendo a la casa a golpear y los funcionarios van y entregan el título allá a la casa. Y también hacemos eventos con la presencia de nosotros o sin la presencia de nosotros. Vamos, mañana no está ni la ministra ni el presidente, estoy yo allá y voy a ir y vamos a estar en ese evento voy a Sincelejo, es donde se va a hacer y vamos a entregar títulos. En Medellín estamos apoyando la marcha de Medellín y también vamos a entregar títulos, porque es nuestro deber. Se van a constituir los comités de reforma agraria y mejor, si en ese mismo momento podemos entregar títulos de propiedad a la gente para que se vea que es cierto, que lo estamos haciendo, para que la gente tenga credibilidad. Hace 60 años el Estado no se preocupaba por ese tema agrario y nosotros lo estamos haciendo con toda la fuerza y toda la gana. Y mañana también entregamos títulos. Él es Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras. El presidente Gustavo Petro ha manifestado una y otra vez que la paz en Colombia y la reconciliación comienza por la entrega de tierras y una reforma agraria integral. Doctor Gerardo, muchas gracias por estar en Entrevistas Canal 1. A ustedes, muchísimas gracias, a los televidentes, gracias. Y a ustedes, señores televidentes, los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. Gracias por la sintonía. Buenas noches. Noticentro 1 CMI. Gigantesca ofensiva contra disidencias en Cauca. 20 guerrilleros abatidos, 17 capturados y 17 sometidos. Cambia terna para fiscal. Sale exfiscal Cerón. Entra exmagistrada Adriana Camargo. 20 años de cárcel para escolta vinculado a crimen de Carlos Pizarro. Juez que dictó condena por magnicidio de Galán definirá la suerte de Nicolás Petro. Ex candidato Óscar Iván Zuluaga busca tumbar testigo en su contra por caso Odebrecht. Indígenas se concentran en parques de Bogotá
marcharán mañana en apoyo al gobierno. Consejo Electoral mantiene candidatura a la alcaldía de Bogotá de Juan Daniel Oviedo. Insólito caso de tráfico de migrantes. Transportados en canecas, salían hacia el Darién. Ultimátum de operador de cementerios en Bogotá. Advierte que el martes cesará operación. Palmicultores denuncian aumento de invasión de tierras en Antioquia. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Se adelanta una ofensiva contra las disidencias de las FARC por parte de las fuerzas militares, ordenada por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa Iván Velásquez. Esto es en el departamento del Cauca. La operación Trueno deja como balance 20 guerrilleros abatidos y 17 capturados. Las operaciones ofensivas continúan. Avanza la operación Trueno en el departamento del Cauca por parte de las fuerzas militares. Este es el último balance. Al menos 20 integrantes de las disidencias habrían sido dados de baja por parte del ejército. 17 guerrilleros más fueron sometidos a la justicia y otros 17 fueron capturados. Sobre áreas de presencia de la estructura Jaime Martínez, vamos a generar un dispositivo que nos permita generar unos controles más efectivos sobre el municipio de Suárez, Buenos Aires y Santander de Quilichao, áreas que están bajo dominio de la estructura Jaime Martínez, lo cual nos va a posibilitar generar unos controles más amplios sobre esta área de la parte norte del departamento del Cauca. Acciones militares por tierra, río y aire, dirigidas principalmente en contra de las estructuras Carlos Patiño, Jaime Martínez y Dagoberto Ramos. A su vez, vamos a trabajar con un pelotón de caballería liviana que está aposentado en unos vehículos ASB M112, los cuales van a hacer unos recorridos que nos permitirán generar un reconocimiento y una aproximación sobre áreas de difícil acceso. Esta operación Trueno se da acatando la orden presidencial y del Ministerio de Defensa con el reciente envío de 200 hombres quienes han apoyado a las tropas que se encuentran en acciones ofensivas. Helicópteros, aviones, aeronaves no tripuladas, embarcaciones, así como patrullas terrestres están en el Cauca. El presidente Gustavo Petro recompuso hoy la terna para fiscal general de la Nación. En carta entregada a la Corte Suprema de Justicia, el jefe del Estado incluyó a la exmagistrada auxiliar de ese alto tribunal, Luz Adriana Camargo Garzón, en reemplazo de la exfiscal Amparo Cerón. Acompañado por su secretario general y director del DAPRE, Carlos Ramón González, el presidente de la República personalmente fue hasta las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia a entregar la nueva terna para fiscal general de la Nación, en reemplazo de Francisco Barbosa, a quien se le vence el periodo en febrero de 2024. El presidente hizo un cambio en la terna de mujeres. Sacó a la poderosa exfiscal del caso de Brecht, Amparo Cerón, a quienes daban algunos de sus cercanos como muy cercana al exfiscal general Néstor Humberto Martínez, e incluyó a la exmagistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Luz Adriana Camargo Garzón, quien es muy amiga del ministro Iván Velásquez. La carta firmada por el presidente de la República y recibida por el presidente de la Corte Suprema, Fernando Castillo, incluye los nombres también que ya estaban en la anterior terna de la exfiscal Ángela María Buitrago, encargada de la investigación de la toma del Palacio de Justicia y la posterior retoma por parte de la Fuerza Pública. Y lo mismo de la exfiscal exiliada en Canadá, Amelia Pérez Parra, quien lideró procesos contra el paramilitarismo. El jefe de Estado siempre ha manifestado que la terna que le interesa, de la cual debe salir un fiscal general de la Nación, es que combata la corrupción y no que sea amiga del presidente de la República. Dice el mandatario que la Fiscalía, bajo su gobierno, no será instrumentalizada para perseguir enemigos políticos, sino para luchar contra la corrupción y el crimen. Un juez condenó a 20 años de cárcel a un exintegrante del DAS señalado de participar en el crimen contra el entonces candidato presidencial Carlos Pizarro León Gómez. Las cosas están caminando. Tras más de 30 años del crimen, un juez emitió una condena por la muerte del ex candidato presidencial Carlos Pizarro. Se trata de Jaime Ernesto Gómez, exintegrante del DAS y del esquema de protección de Pizarro, quien fue la persona que le disparó a alias Jerry, el sicario que atacó al político en el avión, dice la Fiscalía, para garantizar la impunidad del crimen.
fueron varios autores. ¿Esto qué significa? Que múltiples personas se dividieron las funciones para cometer este crimen. Entonces está el sicario que fue ultimado por Jaime Ernesto Gómez Muñoz, también las personas que entraron el arma al avión, entre otras personas. La senadora María José Pizarro le pide a la Fiscalía dar con los máximos responsables del crimen. Esta decisión nos permite enrutarnos hacia otro de los máximos responsables, que era precisamente el general Maza Márquez, quien era director del DAS en su momento, y otros directivos y otros miembros del Estado. En la sentencia, el juez aseguró que hubo un pacto entre los paramilitares y el DAS para cometer el crimen. Comandante general del M-19. Aquí se construyó todo un aparato y una estructura criminal que minó la posibilidad de que sectores alternativos pudieran llegar a dirigir los destinos de este país. Posibilidad de paz y de Por el homicidio de Pizarro, el escolta fue sentenciado a 20 años de cárcel y a una sanción de 500 salarios mínimos legales. El juez Hugo Carbonó, quien se desempeñó como juez sin rostro en Bogotá, será el encargado de llevar el caso por enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro. El juez Hugo Junior Carbonó Ariza, a quien le correspondió por reparto el proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra el exdiputado del Atlántico Nicolás Petro Burgos, tiene una amplia trayectoria en el Poder Judicial. Fue juez sin rostro en Bogotá y Cundinamarca. También en la capital de la República fue juez especializado. En esa jurisdicción conoció de casos trascendentales como el asesinato del líder del nuevo liberalismo, Luis Carlos Galán Sarmiento, y en este proceso profirió sentencias condenatorias contra el exdirector del DAS, Miguel Alfredo Maza Márquez, y el exministro Alberto Santofimio Botero. También conoció en el año 2000 del caso de Elvia Cortés, la mujer que murió cuando le pusieron un collar bomba. En este caso, condenó a 32 años de cárcel como responsable a José Miguel Suárez. Noticentro 1 CMI conoció que el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga presentó una tutela para tumbar el testimonio del exdirector del Invías Daniel García Arizabaleta, principal testigo en su contra por el caso Odebrecht. En este documento, el ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga pide que se tumbe el acuerdo de colaboración que la Fiscalía le otorgó al exdirector del Invías Daniel García Arizabaleta, quien se convirtió en el principal testigo en su contra. Como candidato del Centro Democrático. García señaló que Zuluaga tuvo conocimiento del ingreso de dinero de la multinacional Odebrecht en su campaña a través de un contrato de publicidad. En el documento, Zuluaga dice que el acuerdo entre la Fiscalía y García es ilegal, pues el testigo no está vinculado penalmente con ningún hecho relacionado a su campaña. Óscar Iván Zuluaga Escobar considera vulnerado el derecho fundamental al debido proceso en su acepción de respeto por las formas propias de cada juicio. Y la Fiscalía General de la Nación investiga a Óscar Iván Zuluaga por 3 delitos: falsedad en documento público, fraude procesal y enriquecimiento ilícito. El Tribunal de Bogotá negó la petición de Zuluaga, por lo que se mantiene el acuerdo entre la Fiscalía y García Arizabaleta, quien es el único testigo en contra de Zuluaga. La Fiscalía abrió 3 investigaciones al general del Ejército John Jairo Rojas. Según indicó el ente acusador, el oficial está siendo indagado por presuntos vínculos con las disidencias de las FARC, por presunto acoso sexual a sus subalternas y por presuntos hechos de corrupción. Está todo listo para las movilizaciones de mañana a favor de las reformas del presidente Gustavo Petro. En Bogotá habrá 4 puntos de concentración: la Universidad Pedagógica y los parques Nacional, Tercer Milenio y Renacimiento. La jornada iniciará alrededor de las 9 de la mañana. Instalados en 2 parques de la capital, con carpas, baños y cocinas comunitarias, están más de 20.000 indígenas que se alistan para participar de las marchas de mañana en Bogotá a favor de las reformas sociales. En este caso venimos acá porque hay un tema central muy importante, se llama reforma agraria. Su traslado a Bogotá también busca hacer visible la delicada situación de orden público en sus territorios. Porque la situación humanitaria que hoy se está atravesando en los territorios deja mucho dolor. En el solo Cauca tenemos alrededor de 180 personas que han muerto en este transcurso de periodo desde enero hasta ahorita. La marcha en la que participarán además de indígenas, sindicatos y organizaciones sociales saldrá sobre las 9 de la mañana desde el Parque Nacional y el Parque El Renacimiento hasta la Plaza de Bolívar, donde el presidente Gustavo Petro hará un discurso. Las centrales obreras también se unirán a las marchas de apoyo a las reformas del gobierno.
En más de 100 municipios se presentarán manifestaciones en apoyo al gobierno de Gustavo Petro y las reformas que se tramitan en el Congreso. Van a haber por lo menos 3 millones de manifestantes. Hay un clamor popular porque se aprueben en el Congreso de la República. El estallido social lo reclamó y hoy nuevamente en la calle queremos decirle a todo el país que seguimos reclamando esas reformas que el país necesita. El Congreso de la República no puede seguir de espaldas al país. Pueblos indígenas también se unirán a la convocatoria de las centrales obreras. Nosotros queremos entonces preguntar y contribuir en ese gran acuerdo nacional. En segundo lugar, para nosotros muy importante apoyar la paz total que está impulsando este gobierno, y también exigimos e instamos a los grupos armados a respetar los territorios. Las manifestaciones iniciarán desde las 8 de la mañana en los 32 departamentos del país. Y en todo el país están desplegados 22.000 policías para prestar seguridad durante el transcurso de las marchas de mañana. La Policía Nacional dispuso de un operativo especial para monitorear las manifestaciones del día de mañana en el país. Bogotá será la ciudad más custodiada. Más de 2.000 uniformados que van a estar acompañando y garantizando esta manifestación pública que ha sido convocada para el día 27. El día 28 también vamos a tener una manifestación por parte de un grupo de feministas, y para eso pues, vamos a tener también el respectivo acompañamiento con dispositivos en los puntos críticos de la ciudad en donde se pueda generar alguna irregularidad o algún disturbio. A nivel nacional serían más de 80.000 las personas que saldrían a movilizarse. Las marchas populares que se realizarán en las próximas horas generaron enfrentamientos entre las bancadas de oposición y de gobierno, porque unos las consideran un abuso con recursos del Estado y otros una acción legítima para la expresión ciudadana. Desde la oposición uribista son duros críticos de las marchas. Eso es un desafío a la institucionalidad, un desafío al Congreso de la República, eso es una provocación donde cualquier cosa que suceda estará en cabeza de Petro. Me parece que son abusivas, porque un gobierno no puede empezar a generar caos para presionar al resto de los ciudadanos. Desde las bancadas de gobierno respaldan las marchas. Tiene todo el derecho a manifestarse pacíficamente, como ellos también han tenido todo el derecho de hacerlo, la oposición. Cada vez que quieren movilizar miles y miles, y yo no sé de dónde sacan el dinero. No es ninguna politiquería electoral, es una necesidad. La calle es de la gente y en la calle hemos ganado luchas y esta vez también en la calle vamos a ganar estos cambios que necesitamos. Hay que pedirle a la oposición que respete el mandato de los 11 millones de colombianos que votaron por nuestro presidente Gustavo Petro. Y desde los sectores independientes reclaman al presidente más gobierno y menos marchas. Ya llevamos 1 año y medio de este gobierno que la gente lo que está pidiendo hoy, soluciones reales, estructurales y de fondo, y no marchando desde las calles. ¿Contra quién las marchas? A las organizaciones sociales. El senador Miguel Uribe aseguró que la UNIC, que moviliza miles de indígenas, ha recibido contratos por 30.000 millones de pesos y según él, ellos tienen la obligación de marchar. Venció el contrato para el monitoreo con brazaletes de 5.000 presos que tienen casa por cárcel. La Unidad de Servicios Penitenciarios anunció que abrió una convocatoria para entregar el contrato al mejor oferente. Los presos con medida de casa por cárcel que actualmente usan brazaletes quedarían sin vigilancia, pues se venció el contrato de monitoreo de estos elementos por parte del IMPEC. Decretamos la urgencia manifiesta y se celebra el contrato con la firma que actualmente tiene el contrato, que es Buddy Limited Sucursal Colombia. Y digo que es transitorio porque también a la par está el proceso licitatorio con el cual pretendemos nosotros celebrar un contrato por un periodo mucho más amplio, en mejores condiciones técnicas. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios no logró la firma del acuerdo con la empresa encargada hasta hace unas horas del monitoreo. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció que después de elecciones presentarán un nuevo proyecto de sometimiento para las bandas criminales y el narcotráfico. Se está estudiando si volvemos a insistir en el texto que se presentó en la legislatura pasada o
en una prórroga de justicia y paz o una mezcla de las dos. Estamos estudiando todas esas alternativas. El ministro advierte que la falta de esta ley que inicialmente le ofrecía a los criminales penas de hasta 8 años de prisión y la conservación de un porcentaje de sus bienes no afectará los acercamientos de paz que hoy se adelantan con dos estructuras. Lo que son los diálogos de paz con el ELN y eventualmente los de la llamada EMC no tendrían relación con esta ley. Esta ley sería para estructuras criminales que no tienen carácter político. Osuna advierte que de momento el sometimiento de bandas criminales se puede adelantar en el país con la ley existente, que permite que se entreguen de manera individual. La candidatura de Juan Daniel Oviedo a la alcaldía de Bogotá se salvó hoy porque la mayoría absoluta del Consejo Nacional Electoral negó la ponencia de la presidenta del organismo, Fabiola Márquez, que pedía que fuera revocada esa candidatura por una presunta inhabilidad del aspirante. La candidatura de Juan Daniel Oviedo había sido demandada ante el Consejo Nacional Electoral porque una semana antes de su inscripción, el exdirector del DANE suscribió un contrato de arrendamiento con el Fondo Nacional de Garantías de una oficina que él está pagando mediante el sistema de leasing. El expediente le llegó a la presidenta del Consejo, Fabiola Márquez, quien presentó una ponencia positiva para revocar la inscripción. Sin embargo, después de varias sesiones de debate, en la sala plena del Consejo esta tarde, 6 de los magistrados rechazaron la ponencia de la señora Márquez. Los argumentos de los magistrados para mantener en firme la candidatura de Oviedo son los siguientes. Juan Daniel Oviedo firmó un contrato de arrendamiento de una oficina con una empresa de economía mixta, no gubernamental, como es el Fondo de Garantías. El apartamento legalmente no es de su propiedad, pues lo está pagando por el sistema de leasing. Con el contrato no se deriva ningún beneficio político para el candidato Oviedo. A partir de ese momento renacemos como campaña, una campaña llena de pluralidad, una campaña llena de esperanza, pero sobre todo una campaña con preparación, porque estamos cansados de la improvisación y necesitamos que Bogotá sea capaz de resolver sus propios problemas. La Corte Constitucional seleccionó para su estudio una tutela con la que el excontralor general Carlos Hernán Rodríguez pretende regresar a su cargo. El pasado julio, el excontralor general Carlos Hernán Rodríguez perdió en el Consejo de Estado una tutela con la que pretendía tumbar el fallo que anuló su elección como contralor. En el mes de mayo, la sección quinta de esa corte anuló su elección, advirtiendo que hubo irregularidades en la convocatoria que adelantó el Congreso para elegirlo. La última oportunidad que tiene el excontralor Rodríguez para eventualmente recuperar su cargo llegó hoy, por cuenta de una decisión de la Corte Constitucional que seleccionó su caso. Se trata de tutela contra provincia judicial que declaró la nulidad de la elección del Contralor General de la República, periodo 2022-2026, criterio objetivo, asunto novedoso. Un insólito caso de tráfico de migrantes quedó al descubierto hoy en el aeropuerto El Dorado. En canecas de basura eran transportados hasta el Darién ciudadanos extranjeros que buscaban llegar a Estados Unidos. En canecas de basura eran transportados algunos migrantes irregulares, quienes esperaban llegar hasta el tapón del Darién para llegar a Centroamérica. Esta red criminal lograba extraer a los extranjeros inadmitidos y los llevaban a partes públicas utilizando el servicio de aseo del aeropuerto. En cámaras quedó evidenciado, este tipo de actividad delictiva. Estas personas después les ofrecían el transporte hacia el departamento de Antioquia y posteriormente a Necoclí en Urabá con el fin de llevarlos hacia la frontera con Panamá. Noticentro 1 CMI conoció audios de cómo operaba esta red transnacional. Pues dígale que por ahí que 350 entonces en particular. Es que pues eso como bajó también está 4.500 el cambio. Y son, me imagino, son 1.400.000. Y son solo 2 personas, ¿no? Fuera lo que le quiten de aquí para allá uno. En el bus salen a las 5 y se irían como en una van, se irían con 4 haitianos. Y ellos 2 serían 6, el conductor 7. Ese man cobra 160 hasta allá, hasta arriba, hasta Necoclí. Más de 800 migrantes que han pasado por el tapón del Darién habrían pagado a esta red de migrantes. En riesgo está la operación del cementerio o de los cementerios públicos de Bogotá. El concesionario advirtió que dejará de prestar el servicio el 3 de octubre. El distrito cuestiona ese ultimátum y llama a la reflexión. Grave ultimátum del operador de los cementerios distritales. Jardines de Luz y Paz aseguró que dejará de prestar los servicios la próxima semana.
Después del día miércoles 3 de octubre, la decisión nuestra es retirarnos completamente de los cementerios porque vemos que la intención oscura que tiene la actual administración en cabeza del señor López es la de declarar la inhabilidad. La advertencia genera preocupación porque no se sabe qué pasará con el manejo de más de 70 cadáveres diarios. En promedio se están prestando alrededor de 1.800 servicios entre inhumaciones, exhumaciones y cremaciones. ¿Quién los va a atender? No tengo ni la más remota idea. Solo hasta la próxima semana se definirá si el distrito declara el incumplimiento del contrato. El operador no puede, hasta que no haya un acto de la OAS que así se lo indique, abandonar la prestación del servicio. Creo que en eso él tiene que entender y es un llamado que le hacemos a la reflexión al operador. Una de las mayores críticas al consorcio es que consignó en cuentas propias más de 3.000 millones de pesos, producto de servicios funerarios cuyo destino se desconoce. La Procuraduría abrió investigaciones por presuntas irregularidades en el plan de alimentación escolar en 2 regiones. Por una parte, investiga la suspensión del PAE en Caldas, que ha afectado a 64.000 estudiantes. Y en el Magdalena, investiga la interrupción del programa de alimentación entre marzo y julio. Nutresa, Pintuco y Mills están en investigación por parte del Ministerio del Trabajo. Se les envió un ultimátum a las 3 empresas debido a quejas numerosas de los trabajadores que aseguran que no les están cumpliendo con la reducción de la jornada laboral, una medida que entró en vigencia el 16 de julio de este año. La jornada laboral pasó de 48 horas semanales a 47. El Tribunal de Bogotá redujo de 41 a 33 años de cárcel la condena contra Paul Naranjo y Julián Ortegón por el homicidio de Ana María Castro, quien fue encontrada sin vida tras salir de un bar en Bogotá en marzo de 2020. La Sala Penal del Tribunal de Bogotá emitió su sentencia frente a los hechos que rodearon la muerte de la joven Ana María Castro, quien falleció luego de salir de un bar en el norte de Bogotá. El tribunal ratificó la culpabilidad de Julián Ortegón y Paul Naranjo, quienes habrían sido las últimas personas que vieron con vida a la mujer, que falleció tras caer de un vehículo en movimiento. Luego de detener durante 47 segundos el vehículo donde transportaban, los acusados golpearon a Ana María Castro Romero con objetos contundentes, causándole graves lesiones en el rostro y en el tórax que le produjeron la muerte y después la abandonaron a su suerte mientras agonizaba. Aunque fueron declarados culpables, el tribunal redujo de 41 años de cárcel a 33 años de prisión, al considerar que hubo un error de la Fiscalía al vincularlos con un feminicidio, pues el delito correcto para este caso es un homicidio agravado. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander suspendió por 3 meses a la jueza Vivian Polanía. Esta sanción está relacionada con la fiesta que se hizo en el Palacio de Justicia de Cúcuta para celebrar el Día del Amor y la Amistad. De esa fiesta quedó este video que estamos viendo, en el que se ve a la jueza en medio de un show erótico. Las disidencias liberaron en Cauca a un soldado del ejército que mantenían en su poder. El Comité Internacional de la Cruz Roja confirmó la liberación de Juan David Estrada, quien estaba en poder de las disidencias desde hace 44 días. El uniformado había sido secuestrado en el municipio de Santander de Quilichao. Pasó en primer debate en la Comisión Primera del Senado el proyecto de ley para regular la llamada muerte digna o muerte médicamente asistida. Después de 3 sesiones de intensos debates, pasó en la Comisión Primera del Senado el articulado del proyecto de ley estatutaria, que ha sido negado en los últimos 25 años para crear normas que garanticen la seguridad jurídica de los profesionales de la salud que permitan el derecho a la muerte médicamente asistida. Lo que acabamos de aprobar es que a través de del consentimiento, del concepto de los médicos, de un comité científico, cumpliendo la ley, puede adelantar el momento de su muerte. Se mantiene la objeción de conciencia individual, no fue aprobada la objeción de conciencia institucional. Independientemente a si estamos de acuerdo o no, a quienes no están de acuerdo, a quienes están de acuerdo, hay que garantizarles el camino expedito para que lo logren. Nosotros no somos amigos de la eutanasia, creemos que el Estado debe buscar conservar la vida en todo momento y a toda edad.
Los dos puntos de mayor controversia del proyecto, la objeción de conciencia institucional y la inclusión de menores de edad en el derecho, serán objeto de duro debate en la plenaria del Senado. Un juez de Nueva York declaró al expresidente Donald Trump culpable de cometer fraude. De otra parte, aumenta la cifra de migrantes colombianos que llegan a Estados Unidos. Noticias del Mundo en Noticentro 1 CMI. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, es declarado culpable de fraude en Nueva York. Según un juez de la Gran Manzana, Trump es responsable de inflar sus activos y exagerar su patrimonio por más de 10 años para conseguir préstamos de bancos y otros beneficios económicos. En el mes de agosto, el flujo de migrantes colombianos ha aumentado, olvidando las restricciones por el país americano. De acuerdo con las últimas estadísticas de la Agencia para Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, se registraron 9.811 arrestos, en su mayoría en la frontera sur, un incremento de casi el 50% en comparación con los meses de junio y julio. En España finalizó la primera jornada de debate de investidura del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, luego de que el candidato ofreciera un discurso donde garantizó un gobierno en solitario de su partido, pero con grandes pactos. Mañana se realizará la primera votación y si Núñez Feijóo no logra la presidencia, tendrá una segunda oportunidad el próximo viernes. En Medellín se le rindió un homenaje al fallecido maestro Fernando Botero. El cuerpo del pintor y escultor permanecerá en su ciudad natal hasta el próximo jueves. A la única plaza del mundo que hoy decora a Medellín con 23 de sus esculturas, fue llevado el féretro con el cuerpo del ilustre Fernando Botero. Fueron inevitables las lágrimas de sus hijos al escuchar el agradecimiento de la ciudad que lo vio convertirse en el mejor de su país y de su tiempo. Gracias por todo, querido y adorado papá. Sé que ya estás acompañado de Pedrito y de Sofía, pero solo quiero que sepas que aquí te estamos recordando y aplaudiendo y que nos haces mucha falta, demasiada falta en realidad. Te nos fuiste al amanecer, sin decir una palabra desapareciste para estar con Sofía y Pedrito. Tu ausencia nos dejó un vacío enorme, un amor incalculable. En el Museo de Antioquia, que hoy conserva 189 de sus legendarias obras, es velado en cámara ardiente el maestro Fernando Botero y el próximo jueves será despedido con una Eucaristía en la Catedral Basílica Metropolitana. El ministro de Minas, Omar Andrés Camacho, anunció revisión y cambios regulatorios para reducir las tarifas de energía. En un debate de control político en la Comisión Sexta del Senado, el ministro Omar Andrés Camacho anunció que ya se trabaja en medidas regulatorias para frenar el alza en las tarifas de energía en el país. El funcionario anunció una reforma interna a la Comisión de Energía y Gas y una serie de revisiones al esquema de precios, sobre todo lo que tiene que ver con la bolsa de energía. Hay medidas regulatorias que ya están en curso, más de 8 resoluciones que hemos producido en los últimos días y de hecho hoy ya logramos la reforma del reglamento interno de la CREC para poder funcionar con mayor celeridad. Precisamente sobre la bolsa de energía ya se adelanta un seguimiento a este mercado que registra precios históricos de más de 1.000 pesos el kilovatio. Para la Superintendencia de Servicios no es justificable el incremento de precios cuando los embalses están en buenos niveles. Se convirtieron en un negocio y entonces las regulaciones empezaron a regular el negocio y el mercado de los servicios públicos y no a regular el servicio público como un derecho esencial al ser humano. Desde el Congreso se hará seguimiento al gobierno. Se ha comprometido en revisar la fórmula tarifaria, en intervenir nuevamente la CREP. Finalmente, el ministro de Minas sostuvo que se continuará impulsando las asambleas de energía a nivel nacional. El presidente de Fedepalma, Nicolás Pérez, reportó un aumento en la invasión de tierras y pidió medidas urgentes al gobierno. Esta es la situación en la finca Buenos Aires en Turbo, Antioquia, en uno de los predios productivos de palma de aceite que desde hace 2 semanas se vienen presentando invasiones. Hoy se registran 58 hectáreas comprometidas que pueden afectar a 35 familias que dependen de esta actividad.
Desde Fede Palma se pide al gobierno garantizar el derecho a la propiedad privada. Cumplir con la ley. El procedimiento es claro, el desalojo debe hacerse dentro de las 48 horas siguientes a la invasión y eso es lo que esperamos que se concrete para acabar definitivamente con este problema. Se presentan daños en la zona y cada día aumenta el número de invasores. Cada vez que se retira la fuerza pública, regresan más personas. Esto ha impedido la entrada de trabajadores, la cosecha de la fruta que se ha perdido y han estado deshojando algunas de las palmas, con lo cual el efecto será de largo plazo en la recuperación del cultivo. Otras zonas del país también se han visto afectadas por la invasión de tierras. Sobre esto, la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, rechazó las vías de hecho para apropiarse de tierras. En el cual estamos activando de manera inmediata la atención a situaciones que se vienen presentando para poder dar una respuesta, tanto en la activación de asambleas y espacios institucionales de los comités de reforma agraria, como en la articulación con las entidades territoriales y autoridades de policía en los casos en los que corresponde. De otro lado, la ministra aseguró que las vías de hecho no son la forma de solucionar estas situaciones. Las vías de hecho no son el mecanismo. Nosotros hemos privilegiado y seguiremos privilegiando desde el gobierno nacional los mecanismos de concertación y diálogo social, los mecanismos de participación y de consulta, y por ello es que estamos proyectando dentro de nuestro sistema de reforma agraria este borrador de decreto de las asambleas campesinas. Las declaraciones de la funcionaria se dieron en el marco de un debate en el Congreso donde se habló de regular la extranjerización de la tierra. El director de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega, instauró denuncias penales contra exfuncionarios de la entidad que no titularon tierras y no acataron órdenes judiciales. La noticia económica del día. De acuerdo con la entidad, las denuncias recaen en 78 casos de sentencias de restitución de tierras que fueron omitidos o se dio cumplimiento tardío a las órdenes de las autoridades judiciales. También los exfuncionarios denunciados ante la Fiscalía General presentaron irregularidades en el plan de descongestión y entrega de títulos que no fueron otorgados desde 1987. Eso es desacato a una orden judicial o prevaricato por omisión, por no cumplir las decisiones judiciales. Desde los archivos de la entidad, el director de la agencia anuncia campaña para encontrar solicitudes de títulos archivados desde el INCORA o el INCODER y que no han sido entregados. Es un acto de justicia con esas familias, porque tenían la tierra, lo fueron despojados y la agencia debía entregarles con prontitud. La agencia de tierras seguirá depurando procesos que siguen engavetados en los últimos años. 15.000 millones de pesos para 30.000 familias Wayuu destinó hoy el gobierno dentro del presupuesto de la emergencia económica y social para La Guajira. La renta Wayuu busca combatir la desnutrición de niños indígenas. A partir del mes de noviembre, 30.000 familias del pueblo Wayuu recibirán una renta de 500.000 pesos por única vez, sin condición alguna por parte del gobierno nacional, dentro de la llamada renta Wayuu. Para aquellas familias Wayuu de La Guajira que tengan niños y niñas en primera infancia y madres gestantes. Esta transferencia tiene como objetivo que tengan recursos para acceder a una canasta básica de alimentos y con ello mitigar esa situación de desnutrición y de hambre que se presenta en el departamento. Esto dentro de la declaratoria de emergencia económica y social decretada por el gobierno del presidente Gustavo Petro para combatir la desnutrición en esa región norte del país. La Superintendencia de Sociedades tomó las primeras medidas por el caso de la llamada pirámide ganadera. La sociedad Achuri y Viejo, representada por Felipe Miguel Rocha, tendrá que responder a 65 afectados por la captación no autorizada de recursos al público. Las solicitudes ascienden a 20.934 millones de pesos, los cuales serán cancelados con la venta de activos de la sociedad. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,98% a 1.089 puntos. La acción preferencial de Cementos Argos fue la que más subió, con una valorización de 8,46% a 3.384 pesos. La acción del Grupo de Energía de Bogotá fue la que más bajó, con una pérdida de 3,03% a 1.600 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 34.000 millones de pesos, con una variación negativa de 2,41% a 2.307 pesos. El dólar cerró al alza.
Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.068 pesos con 73 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.880 pesos y la venden entre 1.940 pesos. Un euro cuesta 4.298 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.50. El azúcar se transó en 26,20 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $90.47. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $92.51. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.307 pesos. Hasta aquí Noticentro 1, CMI.